¿Cómo se construye una marca realmente influyente? No basta con un logo o un diseño atractivo. Construir una marca poderosa es un proceso estratégico para generar confianza, credibilidad y conexión con tu audiencia, desde una publicación en redes sociales hasta el mensaje de gracias que el cliente recibe después de comprar tu producto. En este episodio te guiaré paso a paso por las 3 fases esenciales y las preguntas clave que te ayudarán a construir una marca que destaque y se transforme en el mayor activo de tu negocio. Este contenido es un extracto de las lecciones que grabamos con Núcleo Founders, un programa formativo para emprendedores ideado por Carlos Blanco y liderado por Mario Brasesco. Y te recuerdo que estoy creando un nuevo proyecto desde una incubadora de startups y que te cuento todos los pasos en mi newsletter, a la que te puedes apuntar en tonycolon.ws/newsletter. Primero podríamos empezar comentando qué no es el branding, porque normalmente se entiende branding como diseño, logotipos, identidad visual, y realmente el branding es todo el proceso de creación y de gestión también de la marca, y podríamos decir incluso de creación y de gestión de la confianza hacia una empresa. Te digo, normalmente se entiende como que va muy hacia la parte de diseño, pero en realidad estamos hablando de todo este proceso. El proceso de branding se estructura principalmente en 3 fases, que son la de la definición de la estrategia, la de la definición de la identidad y finalmente la parte de activación de toda esta marca. En la primera, en la de estrategia, siempre intentamos responder a 5 preguntas fundamentales, que es básicamente quiénes somos, qué vendemos, a quién lo vendemos, qué hacemos de diferente de la competencia y finalmente cómo vamos a comunicar todo esto, ¿vale? Entonces, estos serían como los 5 fundamentos. Si queréis, entramos un poquito más en profundidad en cada uno de ellos. Si estamos hablando de quiénes somos, nos iríamos a esta parte de propósitos, de valores, de ver un poco, no simplemente cuál es nuestro objetivo, que este podría ser el propósito, nuestro objetivo como marca, sino también los valores que al final nos dan un objetivo de, vale, este propósito, ¿cómo lo vamos a conseguir? Porque evidentemente si tenemos estos valores, si queremos que la gente empatice con nosotros como marca, si queremos que nos tenga como una opción de compra viable, no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos hablando de una marca que es muy consciente a nivel de sostenibilidad, el cómo lleguemos a, yo qué sé, facturar 1 millón de euros al año, pues evidentemente tiene que ser tomando decisiones que sean totalmente coherentes con el ser sostenibles. Por lo tanto, que quizás abarataríamos costes en algunas cosas si no fueran sostenibles, evidentemente, pero como es uno de nuestros valores, pues evidentemente tenemos que seguirlo y tiene que ser una de estas guías para llegar a este propósito y por lo tanto tenemos que ser muy coherentes con todo esto. Luego, después de saber quiénes somos, el que vendemos. Aquí podríamos hablar del producto en sí, pero también podríamos hablar de la propuesta, ¿no? De realmente qué estamos solucionando, no simplemente cuál es el producto final o el servicio final que vamos a ofrecer, sino cuál es el problema que estamos resolviendo. Y también podríamos aquí ir un poco a si nos queremos especializar y por lo tanto que este problema lo vayamos a solucionar a un tipo de personas más concreto, ¿no? Si ponemos el foco en un tipo de target como muy concreto, o si incluso nos queremos especializar en un producto, ¿no? Muy concreto, es decir, quizás de la parte del problema que hemos detectado, quizás solamente queremos resolver una parte muy concreta de todo este problema. Por lo tanto, esto es estrategia de decir, vale, vamos a enfocarnos a este target muy concreto y evidentemente vamos a excluir al resto. Esto al final nos define, ¿no? y define cuál es esta propuesta que nosotros estamos presentando al mundo y que evidentemente tiene sus riesgos, pero al final estamos siendo una propuesta como muchísimo más aceptable para este tipo de personas porque nos estamos dirigiendo, estamos creando una solución muy concreta para un tipo de gente muy concreta, mientras que si somos más generalistas, pues oye, también podemos ser percibidos como que no seremos capaces como de solucionar el problema muy concreto o que quizás, pues, bueno, que no nos está interpelando a nosotros en cuanto a mensaje. Entonces tenemos quiénes somos, lo que estamos vendiendo, y luego tendremos a quién lo estamos vendiendo, que básicamente es enfocarnos, o sea, decir cuál es este target, ¿no? No simplemente desde un punto de vista demográfico, de saber qué edad tienen, qué intereses tienen, etcétera,
sino desde un punto de vista, incluso podríamos decir, de a qué comunidades pertenece, ¿no?, a este tipo de personas, y por lo tanto nosotros como marca, cómo podemos aportar a este tipo de comunidades, incluso más allá del propio producto o servicio que evidentemente nosotros vamos a ofrecer o para colaborar o para ayudar a este tipo de personas, sino, oye, a nivel de contenidos de marca, nosotros qué podemos aportar a esta gente, exactamente por qué deberían fijarse en nosotros, ¿no?, por qué deberíamos como ser para ellos este amigo con el que irse a tomar cañas, o este profesor que realmente les cuenta las cosas de una forma súper llana y súper clara. Entonces, es muy importante también saber cuál es este tipo de personas al que nos estamos dirigiendo. Luego, ¿cómo nos diferenciamos? Este sería el otro punto, que evidentemente pues aquí, si hacemos un buen análisis, digamos, de cuál es la competencia, de cuál es nuestro público objetivo, pues evidentemente podremos encontrar los elementos necesarios como para encontrar este hueco en el que sentarnos, digamos, de todo lo que puede ser el mercado, que evidentemente es gigantesco normalmente, ¿no? Entonces, podremos crear una propuesta de diferenciación muchísimo más concreta si nos fijamos en esta parte. Y finalmente, el cómo lo vamos a comunicar. Es decir, todo esto es a nivel estratégico, a nivel interno. Si evidentemente no podemos lanzar este tipo de mensajes a la población, digamos, o a nuestro público objetivo, porque al final no dejan de ser como elementos que a nosotros como empresa nos sirven estratégicamente para tomar decisiones y también como para comunicar, ¿no? Pero no son mensajes como tal. Entonces, aquí hay ciertas acciones que nosotros vamos a tener que tomar, o vamos a tener que encontrar pues una idea que realmente sea como el hilo conductor de absolutamente todo, y por lo tanto que sea la narrativa que desde nuestra marca queremos promover. Una vez tenemos la estrategia de marca y por lo tanto sabemos muy bien quiénes somos y por lo tanto cuál es el camino como para comunicar lo que nosotros estamos haciendo, luego tenemos que generar como distintos elementos identitarios, ¿no? Y elementos que al público pues que les llamen la atención, y por eso es muy importante definir también quién es el público, porque al final es como, vale, si este público pues es aficionado pues al skate, nosotros podemos recurrir a este tipo de culturas como para sacar distintos elementos que les puedan llamar la atención, ¿no? Vamos a imaginarnos pues elementos más grafiteros, pues aquí estamos interpelando, estamos utilizando exactamente el mismo lenguaje de unos intereses que pueden tener y que nosotros sabemos. Por lo tanto, es importante generar como toda una identidad alrededor. Una identidad que tiene una parte visual, pero también que tiene una parte verbal. Por la parte visual podríamos hablar del logotipo, podríamos hablar de tipografías, podríamos hablar de ilustraciones, de colores y de, al final, un montón, un universo gráfico básicamente, que no simplemente tenemos que quedarnos con el logo. Esto también es importante, porque a veces hay como la concepción de, no, identidad, el logotipo, sí, evidentemente es importante, es de los principales elementos y el que seguramente se recuerda más, pero al final, además hoy en día que tenemos unas necesidades comunicativas brutales, con el logo no vamos a ningún sitio. O sea, hay recursos, tienes que definir un montón de elementos para el día de mañana, pues yo qué sé, si tienes un podcast, poder incluso crear una carátula de un podcast sin la necesidad de colocar este logotipo allí, porque la identidad es suficientemente reconocible ya por todos este compendio, digamos, de elementos, ¿no? Son suficientemente representativos de lo que nosotros somos como para no tener que utilizar incluso el logotipo. Y luego, pues a nivel verbal, lo que sería la parte de naming, por ejemplo, es clave. O sea, seguramente yo daría como consejo que se empiece normalmente por el naming, porque es como el elemento que acaba definiendo el proyecto y el que empieza dando la identidad, incluso antes quizás de pensar el propio logotipo, etcétera, el naming, porque esto nos da una idea muy clara y ya nos da incluso un concepto a partir del cual podemos también comunicar. Y evidentemente hay otros elementos aparte del naming. Tenemos una manera de expresarnos, habrá unas palabras que utilizaremos más, habrá un tipo de lenguaje. Por ejemplo, la gente pues más joven, imagínate, no utiliza mayúsculas, entonces esto también es una manera de acercarnos. Si nuestra marca pues escribe sin mayúsculas o escribe con un argot muy concreto que están utilizando pues los jóvenes a los que nos queremos dirigir, pues evidentemente vamos a empatizar muchísimo más que no si utilizamos un tipo de lenguaje que podrían utilizar, pues yo que sé, los bufés de abogados, ¿no? Que son como más formales y que evidentemente no van a empatizar. Al contrario tampoco, o sea, un bufé de abogados que seguramente tuviera este tipo de lenguaje, pues
no daría la imagen que se espera de este tipo de buffets. Evidentemente hay puntos intermedios, ¿no? Pero básicamente sería esto. Y finalmente tendríamos la última parte, cuando ya tenemos la parte estratégica, la parte de identidad y por lo tanto todos estos elementos con los que nos pueden a nosotros identificar. Luego tendríamos la parte de activación, porque todo esto en un brand book queda muy bonito, pero realmente si no lo activamos, si no pasamos a la acción, si no empezamos a crear la página web, si no creamos contenido, si no hacemos lo posible para que todos estos elementos comunicativos lleguen a nuestro público objetivo, realmente se quedan por el camino. O sea, no sirve absolutamente de nada toda la reflexión estratégica, toda la parte de generación de un montón de elementos identitarios si no activamos todo esto. Y pasa muchas veces que todas estas cosas quedan en un cajón, no se activan porque, bueno, es como ya hemos hecho todo, ¿no? Ya sabemos la parte estratégica, ya tenemos claro quiénes somos, etcétera. Perfecto, pero si no empezamos, no activamos y no empezamos a hacer cosas, no estamos creando marca.